Hola mis amores, ¿cómo están? Buenas noches. Después de unos días ausente, hoy les saludo. Silvia Álvarez para los que no me conocen. Si estás entrando a este video por primera vez y quieres saltarte el saludo, saltate por lo menos 5 minutos. Adelantás el videito estos 5 minutos para que entres directamente a la clase. Hemos estado hablando del dolor del alma, hemos estado hablando de el punto clave del corazón después de intentarlo todo, después de haber clamado tantas veces al Eterno. Y esta es la clase que voy a seguir desarrollando en este momento, pero sí voy a dar una información básica sobre los cursos que hemos estado haciendo, llevando y otros que hemos estado esperando. Así es que si sos nuevo en el canal, bienvenido, disfruta. Te recomiendo que busques un vasito con agua, le pongas 3 clavitos de olor, te lo tomes mientras escuchas el video, que yo sé que te va a ser de mucha utilidad. Es un poco diferente a los que estamos acostumbrados normalmente, pero sí te va a servir. Quiero contarles, estos días ausente no he estado sin hacer nada. Ya por fin terminé el curso también privado de las velas, colores, tipo de llama, el mensaje que nos da la cera de la vela cuando se derrite, las formas en que termina, si se consume por completo. Todo eso que usted quiere saber, todo eso que usted normalmente me pregunta, ¿por qué mis velas se quemaron así? ¿Qué significa esto? ¿Por qué así? ¿Por qué asá? Vea cómo se hizo el pabilo. Todas esas dudas que tenés ya están en un curso, están en un taller privado de Telegram, como todos los demás cursos. ¿Y cuáles son los demás cursos? Ok, todos son de sanidad interior. Este de vela que está muy hermoso para hacer cabanots, para hacer puntuales, excelente. El poder del fuego, todo esto te lo explico ahí. Tenemos la misma dinámica de los cursos anteriores. El ingreso es por un aporte voluntario. Usted me envía la foto y yo lo ingreso personalmente a los grupos o al grupo que usted desee ingresar. Para los que están apenas visitándonos en el canal o están ingresando apenas, les cuento que en el canal hay variedad de talleres, de clases, raíces hebreas, que son las fiestas de Hashem. Si usted quiere empezar de cero, ahí están. Si está en la Biblia, celebrar, no celebrar, qué dice la Biblia. Qué significan las fiestas, por qué las aplicamos, el alefato hebreo, están los 72 nombres de Dios, que son el poder manifiesto de Dios a través de sus ángeles. Está una gama de enseñanzas. De ahí, para sanar el alma, está el rechazo. ¿Qué es el rechazo? ¿Qué provoca en nosotros? Cómo romper ligaduras de sexualidad en nosotros. Hay un sinnúmero de material en el canal que te puedes dar una vueltita y ahí lo vas a estar viendo. Tenemos grupos de Telegram donde con todo gusto y placer te podemos ingresar también, no hay ningún problema. Los cursos, te iba a decir, tenemos el de limpieza de conciencia, sanidad del alma. Es una sanidad paso a paso. Quien quiera llevar este curso, le recomiendo que sea constante, de 21 días. Si por alguna razón te llegas a retrasar una semana o 3 días, mejor te recomiendo que vuelvas a empezar de cero, porque llevamos la secuencia en las meditaciones. Entonces, este de limpieza de conciencia, sanidad del alma, es sacando remordimientos, vergüenzas, sufrimientos, agotamiento, eso que está ahí bloqueando, que no te deja salir adelante, que no te deja avanzar. Eso es limpieza de conciencia, sanidad del alma. Tenemos el otro, que es el poder de las letras de tu nombre, entendiendo lo que movemos cada vez que pronuncian nuestro nombre. Cada vez que a mí me dicen Silvia, en el mundo espiritual se mueve todo, pero todas las características de Silvia. Y así sucesivamente, cada vez que decimos un nombre de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ese curso está lindísimo, entendiendo por qué las vivencias en nosotros, por qué las características, por qué me llama la atención cierta profesión, por qué me inclino a una vivencia. Todo eso lo explicamos en el poder de las letras de tu nombre.
Tenemos el de numerología, entendiendo por qué nacemos en esas fechas, por qué tenemos los padres que tenemos, las parejas que atraemos de acuerdo con la fecha de nacimiento. Todo eso está en la Biblia, todo se lo doy así paso a paso. También tenemos el de prácticas para sanar, que es el de Kavanot. Es lo que hemos conocido religiosamente como actos proféticos, pero nosotros acá en Raíces Hebreas le decimos Kavanot. Tenemos el de Saumerios, que son la utilización de plantas, de semillas, de flores, y te explico en qué parte de la Biblia están, cómo usarlas, si Dios lo respalda, si no lo respalda, y qué cositas hacer. Y en cada uno de esos grupos puedes ingresar por un aporte voluntario. Te cuento que si pudiera regalártelo, te lo regalo, pero no es sano para usted que yo le regale, ni que ninguna persona le regale las cosas. Pero por algo simbólico, vos puedes entrar a cada uno de los talleres. Bueno, empezamos con la clase. Hemos estado hablando y voy a repasar un poquito del agotamiento del alma. Y en la clase anterior, de hace como 5 días más o menos que no entro, les estuve hablando de cómo una persona se puede sentir cuando no ha tenido resultados en la vida, a pesar de haber puesto en práctica todo lo que aprendimos en la familia, preguntándote de dónde llega el sufrimiento, cuándo se irá del alma, qué es lo que pasa cada vez que logras algo, cada vez que te realizas, obtenés un título, tenés una carrera, tenés hijos, te casaste, pero aún así no te sentís satisfecho, aún así sentís que te falta algo, aún así estás sintiendo que no estás completo. A nosotros la Kabbalah nos enseña, yo te voy a hablar mucho de la Kabbalah porque la Kabbalah a mí me ha enseñado a entender la Torá, me ha enseñado a descodificar la Biblia completa para aplicar cada uno de los códigos a mi propia vida. Cuando yo me siento aquí y les comparto a ustedes alguna clase, yo ya la llevé, yo ya la viví, yo ya la experimenté, yo sé por dónde vas a pasar, yo sé las preguntas que vas a hacer, y aunque venimos de familias diferentes y posiblemente tengamos una mente diferente, pues yo te entiendo porque el cansancio en el alma lo he sentido el dolor en el corazón de una traición, he sentido el dolor en el corazón de un rechazo, he sentido la duda en la mente de si podré lograrlo, si no podré lograrlo, qué susto, qué miedo. Por todo eso, yo ya pasé por donde asustan. Cuando me tocó dar charlas en una iglesia, cuando me tocó hablar con mujeres, cuando me tocó ser consejera, cuando me tocó atender jóvenes, matrimonios, encuentros, absolutamente todo. Yo tengo un caminar muy amplio en la iglesia evangélica. De ahí salto a lo que es Raíces Hebreas, que me encanta, me enamora. Entro a la Kabbalah, empiezo a profundizar en los libros místicos del judaísmo, el Zohar, absolutamente todos los libros que llegan a mis manos me los devoro, los amo, y es la forma que tenemos nosotros de entenderlo. Si estás entrando a Raíces Hebreas, este caminar no es para todos. No te estoy diciendo que no es para vos, sino que no es para todos, porque aquí es de un alimentarse continuo. En el cristianismo a nosotros nos enseñan que es un orar continuo y un repetir continuo y un levantar continuo las manos y estar dale y dale y dale al mundo espiritual. En Raíces Hebreas tenemos la espiritualidad conectada con el conocimiento, con el entendimiento, porque no podemos golpear a ciegas. Entonces, cuando yo te hablo de Kabbalah, te estoy hablando de profundizar, de descodificar eso que no hemos logrado entender de la palabra para aplicarlo a nuestra vida. Te voy a estar hablando de Kabbalah. No sé si hay otras ramas en la Kabbalah, no las conozco. Yo la Kabbalah que conozco es la Kabbalah del Eterno, la Kabbalah que me explica, y de la Kabbalah te puedo decir que si no existiera, no hubiera las traducciones de todas las Biblias que nosotros tenemos, o la misma Torá en todos los idiomas. Porque cuando nosotros nos adentramos al original del hebreo, nosotros vemos que el original del hebreo es muy diferente al español que nosotros leemos, al inglés, al latín,
al idioma que usted hable es muy diferente. Y entonces la Kabbalah es la que viene, agarra los códigos de la Torá y los viene poniendo al alcance de cada mente, de cada idioma, de cada lenguaje, para que nosotros sepamos, podamos aplicarlo a nuestra vivencia o a nuestro diario vivir. Entonces, cuando Silvia te está hablando de Kabbalah, te está hablando de profundizar, de entender lo que dice la palabra de Hashem para aplicarlo a nuestra vida, para corregir y por supuesto para ser personas diferentes, no para ser los mismos. Estamos cansados de ser lo mismo. Bueno, por eso es que estamos estudiando, por eso es que profundizamos, y este caminar es de leer, de aprender, y uno quiere más. Si te enamoras, si lo logras entender, no te va a bastar con estudiarla parashá semana a semana, que no la estoy minimizando. Es importante que semana a semana estudiemos la parashá porque activamos cada uno de los códigos que hay en la parashá, que son para sanidad, para unidad familiar, que son para riquezas, que son para cancelar deudas, que son para liberación. Cada una de las parashá tiene un código que cuando nosotros la estudiamos, la estamos activando a nuestras vidas. Y bueno, para no salirme del tema, te estaba hablando que la Kabbalah nos enseña que los sufrimientos le llegan al individuo para provocar un despertar, para provocar una reacción en el ser humano, para provocar que esta persona diga, wow, pero ¿qué estoy haciendo? ¿O qué estaba haciendo? Yo no entendía lo que estaba viviendo. ¿Por qué me está aconteciendo lo que está viviendo? Te está aconteciendo para que tengas un despertar, para que entiendas que has estado con un adormecimiento y que es hora de tomar medidas en el asunto. Al llegar a despertar, reaccionando, que tenés una montaña de deseos, una montaña que aunque no sean básicas, elementales, tal vez no sea buscando riquezas, tienes que tener cuidado porque es cuando llega la serpiente, que es la misma serpiente que inyecta en Adán y Eva en el huerto del Edén la necesidad de llegar a la justificación en lugar de la corrección. En medio del sufrimiento puede pasar eso, claro, en medio del sufrimiento nosotros nos podemos escudar en un pobrecito yo, podemos decir no somos culpables, podríamos decir yo no lo quería, mi papá no lo hizo. Lo cierto es que todo lo que nosotros vivimos de niños, de niñas, a nosotros nos deja una enseñanza y cada una de las vivencias provoca que seamos las personas que hoy somos. Nosotros entendemos que cuando la serpiente viene y al igual que inyecta el veneno en Adán y Eva, lo inyecta en nosotros. Porque aunque nosotros no estemos en el huerto del Edén, vamos camino a la tierra prometida. Y les decía en una clase que la tierra prometida es ese deseo que está en tu corazón, es esa necesidad en tu mente, esa petición que le haces a Hashem por tus hijos, por tu esposo, tu matrimonio, tu casa, tus metas. La tierra prometida es ese deseo que estás sintiendo en tu vida día a día. Entonces cuando nosotros vamos en ese caminar, que estamos saliendo de Misrayim, que nosotros lo conocemos en nuestro idioma Egipto, pero a mí no me gusta llamarle Egipto porque sé que existe ese país y no quiero estarlo ofendiendo. Mitzrayim, que es lo que se opone a tu propósito, lo que se opone a tu destino, no es el destino en este momento. No quiero que lo veas o te aconsejo que no lo veas como mi destino tiene que ser conseguir un carro, mi destino tiene que ser conseguir una casa, mi destino tiene que ser conseguir un marido. Espérese un momento, espérese un momento. Tu destino, tu verdadero destino en esta tierra es conducirte, como dice la palabra que debe de conducirte. Alcanzar, brillar, alcanzar tu máximo potencial en esta tierra. Elevarte espiritualmente, porque la misma palabra dice que cuando nosotros crecemos espiritualmente, nosotros somos prosperados en todas las áreas. Y ya en otros videos yo les he contado mi pasado. Y puedo decirle por experiencia propia que cuando nosotros elevamos
Espiritualmente, el Eterno nos levanta en todos los aspectos. Nuestros hijos, nuestros hogares. Cuando usted me ve viendo para los alrededores, es porque usted no tiene idea de dónde yo vengo. Usted no tiene idea de dónde la mano del Eterno me ha sacado. Usted no tiene idea lo que yo he vivido, lo que yo he pasado, lo que he sufrido, lo que ha acontecido en mi vida. Hay sufrimientos diferentes, sí, pero usted no tiene idea. O sea, usted no tiene ni la más mínima idea. Y que hoy esté aquí, créame que es un verdadero milagro. Yo le decía anoche al Eterno, ahora en la madrugada, a las 4 de la mañana que estaba recibiendo mi clase con el rabino, yo le decía al Eterno, yo te agradezco por todas las cosas. Jamás en la vida yo me imaginé estar en un canal de YouTube. Jamás en la vida yo me imaginé estar atendiendo a tantas personas por teléfono, por mensaje, que me escriben. Jamás en la vida a mí se me pasó por la mente manejar libros de Cabanot, los códigos del Eterno. Y entonces yo le decía a él, yo te doy gracias, porque ver los mensajes en donde a esa mujer que se dispuso le dio resultado, a ese hombre que se dispuso le dio resultado, a ese joven que se dispuso le dio resultado. Yo me imagino que eso es lo que siente un doctor cuando tiene a alguien enfermo con los días contados. Y entonces viene ese de repente, eso nuevo de la medicina y lo aplica y el paciente se sana y el paciente se levanta. Esa emoción, esa felicidad que siente un doctor de que el paciente no se le murió en una cirugía, que el paciente no se le murió con el tratamiento. Yo no sé si está bien el ejemplo que pongo, pero yo lo siento cuando usted me pregunta, yo le ayudo, lo dirijo, usted se dispone y luego usted me escribe y me dice el desenlace y que todo ha sido un éxito. Bueno, yo no me imaginaba vivir esto. Y yo le digo al Eterno que le doy gracias. ¿Y sabe por qué voy por más? Porque yo quiero dar más. Entonces, cuando usted viene al Eterno y cuando usted está con el alma cansada, cuando usted está con el corazón cansado, cuando usted está con la mente agotada, que ya no da más, lo que le quiero decir es, no esté pensando en que la solución es morirse. La solución es saber cuando yo aprenda cómo salir de este lugar, le voy a enseñar a los demás cómo salir de esa situación igual. No sé si me doy a entender. Ayúdame a entender cómo salir de esta circunstancia, pero yo le voy a ayudar a aquel que pase esto mismo para que sepa cómo superarlo, cómo salir adelante. Eso es lo que nos mantiene a nosotros caminando y es por eso que yo me mantengo estudiando, para compartirlo con usted. Y no es arrogancia, no es altivez, que el Eterno me libre, que el Eterno me libre. De verdad, es de corazón, es de corazón. Quiero compartirte la segunda parte porque estoy nada más haciendo un recuento. Y quiero empezar desde aquí. Cuando los atributos negativos están presentes en cada uno de nosotros, ese es el ticún que nosotros venimos a corregir a esta tierra. Sin realizarlo, no podemos conectarnos con el Creador. ¿Qué significa esto? Alguien que está en contra de la Torá, como decía un rabino, había un hombre que había perdido a toda su familia en el Holocausto. Y entonces este hombre estaba enojado con Dios. Y hizo un viaje y en el avión se sentó a la par de él un rabino. Y el rabino notó que llevaba una marca en un brazo, como eran marcados los judíos en el tiempo del Holocausto. Y le pregunta que si es judío. Y le dice que sí. Pero mira, le dice el rabino, tú puedes pedir tu comida kosher en el avión, no te va a costar nada adicional, ellos tienen el cuidado de preparar tu comida especial. Y él se volvió y le dijo, no estoy interesado en agradar a ese Hashem
que me robó mi familia, que me robó mi matrimonio, que me robó a mis hijos, y lo último, mi hijo menor, que era el que yo pretendía salvar, por lo menos soltó mi mano, y con el tiempo me di cuenta de que lo habían asesinado. No quiero saber nada de ese Dios. Entonces, si la Torá dice que no como cerdo, pues yo como cerdo 3 veces. Si la Torá dice que no debo mezclar carne con queso, pues yo lo mezclo y lo hago más. Si la Torá dice de que yo celebre Shabbat, yo no lo celebro, yo no celebro la fiesta, no quiero nada con ese Dios. Y el rabino empezó a escucharlo. Y cuando ya llegaron a la ciudad, cada uno cogió por su lado, pero en eso de que el rabino va caminando, se lo vuelve a encontrar a este mismo hombre sentado en un parque. Y este rabino lo invita al templo. Le dice, mira, vamos, yo te invito. Puede ser que acontezca algo este día y que veas la vida de forma diferente. Y este hombre se fue enojado. Y mientras el Hasán estaba recitando la porción de la Torá, a él le pasaron los nombres de este hombre, de su familia, pidiéndole al Eterno que su alma fuera elevada, que fuera recibida en el mundo espiritual, en su seno, que estuvieran descansando, y empiezan a leer, dice nombre por nombre. Cuando llegan al último nombre, el Hasán guarda silencio, se le quiebra la voz, guarda silencio y se vuelve a ver al hombre y le dice, papá. Después de estar cansado, pensando que Hashem le había robado todo. Primero, Hashem no nos roba nada. Es este mundo tan caótico que está, que quiere hacer de las suyas para marcar al inocente, al justo, para que todo aquel que haya venido para sembrar una semilla de justicia, esa semilla le sea dañada, que esa semilla sea corrupta. Se vienen a dañar a los niños. ¿Con qué necesidad se dañan a los niños? Porque sabe que ese niño va a crecer con un dolor y que ese dolor lo va a volver posiblemente violento, posiblemente asesino, posiblemente amargado. Y ahí se dio cuenta que su hijo menor se había salvado y que estaba siendo el Hasán del templo. Silvia, pero no a todos les acontece ese milagro. Pero la solución no es darle la espalda al Eterno. La solución no es darle la espalda al conocimiento. La solución no es tirar la toalla. La solución es que nosotros entendamos que los atributos negativos presentes en nosotros, aunque sea amargura, aunque sea debilidad, aunque sea mala lengua. ¿Qué es la mala lengua? Cuando usted habla mal, cuando usted dice palabrotas que no bendicen, que no edifican, que no construyen, sino todo lo contrario, que destruyen. Esa es la mala lengua. Ese es el ticún que usted tiene que realizar. ¿Qué es el ticún? La corrección. Usted y yo necesitamos entender que necesitamos corregir para podernos conectar con el Eterno. Y si no, el Eterno no me recibe, el Eterno te recibe, pero no te vas a sentir en paz, no te vas a sentir completo, no te vas a sentir satisfecho. No sé si me doy a entender. Cuando nosotros no podemos conectarnos con el Creador, es importante que entienda que para nosotros, en ese momento de necesidad, lo que más le interesa al ser humano es tener y no ser. ¿Qué es eso, Silvia? ¿Qué soy yo? Soy una mujer que ama al Eterno, que se interesa por lo espiritual, pero la gente me dice, ¿y qué estudiaste? ¿En qué sos especialista? ¿En qué te especializas? Si yo no le doy a usted un título, yo dejo de ser Silvia. En esta tierra parece que sí. Entonces, para los seres humanos es más importante el tener y no ser. Cuando nosotros entendemos que lo más importante es ser, luego se nos hace más fácil el tener, porque entendemos para qué estamos en esta tierra. Y entonces no nos vamos por la moda, no nos vamos por dónde me van a contratar más, cuál es la profesión que me va a resultar más, porque lo que entiende el ser humano que es más importante ser que tener, entonces te estás identificando con vos mismo, te amás y eso, cuando te sentís completo, te hace más fácil llegar a la profesión para realizarte. Yo quiero, dice uno que me escribe,
Yo quiero lo que tienes y no me importa cómo voy a hacer para lograrlo. ¿Qué es esto? No vas a alcanzar la felicidad envidiando lo que otros tienen. Vas a meterte a una casa, puedes envidiar la mujer de tu vecino, el marido de tu vecina, te puede caer mal, me cae mal, estás envidiando, pero eso no te va a hacer progresar. Lo que estás es reconociendo, cada vez que salten esas cosas, cuando yo le estoy contando esto, es para que nosotros vayamos revisando cuáles son las cosas que a mí me molestan y si de verdad me molestan porque no las quiero hacer o me molestan porque yo las quiero tener. Pero es de otra persona. Sí, pero resulta que tiene ese pelo tan bonito. ¿Qué cólera? ¿Y por qué no lo tengo yo? Es que resulta que tiene esas cejas tan bien hechas, porque no lo tengo yo. Mira los dedos y yo no lo tengo. Te estás comparando continuamente, por eso no estás llegando a la satisfacción. Hay personas que dicen, yo quiero lo que tienes y no importa cómo logre obtenerlo. Eso se vuelve en paredes, se vuelve algo que te impide ser consciente que tienes que parar, porque si no paras y no corriges, la presión se va a hacer mayor cada día. ¿Por qué? Porque no vas a sentir la felicidad, no vas a sentir el que lo estás logrando, no se siente el que te estás realizando por estar pendiente de lo que el otro tiene, de que, wow, yo quisiera ese marido que ella tiene, mira cómo barre la casa, mira cómo lava la ropa y la tiende, cómo le ayuda. Claro, Silvia, con un marido así, ¿quién no? Cuando a mí me dicen esos comentarios en mi casa, porque tengo un marido que hace de todo, yo me doy cuenta que esa persona no tiene que estar en mi casa más tiempo. Es que Silvia tiene quien la lleve, es que Silvia tiene quien la traiga, es que Silvia tiene quien la ayude. Usted es una envidiosa, usted es un envidioso. Aprenda a reconocer a la gente así de esta manera. ¿Te molesta que mi marido me haga el desayuno, haga el almuerzo, lave la ropa, la tienda, la destienda, la doble, la guarde? ¿Por qué? Esa es una persona envidiosa. Cuando yo escucho esos comentarios, es tiempo de que te saque de mi casa y no te deje entrar a ella. Porque vas a venir con un ojo malo. Eso es lo que necesitamos aprender, a contentarnos con lo que tenemos. Que no, que mi marido no agarra ni un vaso de agua. Déjelo un rato con sed para que vea que se va a levantar a servirse el vaso con agua. No deje de hacer sus cosas usted para que vea cómo él va a empezar a ser independiente también. Pero lo que pasa es que nosotros, como me dijo una abogada amiga, estamos acostumbradas a ser esposas mamás, resolviéndole las cosas, hablando por ellos, tomando decisiones por ellos. Y eso no es ser mandona, eso es ser esposa mamá. Y entonces los estamos haciendo inútiles. Y yo no quiero un marido inútil. A mí me gusta el que tengo. Viera cómo me ayuda. En serio. A veces me siento inútil yo. Pero en realidad es que yo me dedico a unas cosas y él se dedica a otras cosas. Entonces lo que hacemos es el complemento. La presión, si no entiendes que debes de corregir, se vuelve mayor cada día. ¿Por qué se vuelve mayor cada día? Necesitas entender que debes tomar el control. Pero nos negamos porque lo ignoramos, cerramos los ojos a la realidad. Vemos cómo todo se alinea al comportamiento corrupto de los líderes, del gobierno, en la casa, que no se vive lo que se predica, quienes toman las decisiones. Quienes están tomando las decisiones gubernamentales tienen otros intereses. No les está interesando la familia, no les está interesando el bien de los niños. Silvia, y esto que me estás diciendo, ¿cómo resuelve mi sufrimiento de abandono? Todo tiene que ver, porque hay un impacto que te llega del entorno y hay un impacto que te llega de las vivencias del pasado, que necesitas aprender a liberarte. En este punto, entonces, es donde yo me atrevo a decir que es donde vamos camino a la corrección. ¿Cómo la corrección? Los países, las guerras, las inundaciones, las dificultades que se están viniendo económicas, todo esto. Mira, la Kabbalah nos muestra a nosotros cómo entender para aplicar los códigos de la palabra. Y cuando nosotros venimos a entender y a profundizar, nosotros necesitamos saber que la Kabbalah nos enseña y nos habla de un Mashiach. Y el Mashiach es la conciencia renovada, es la conciencia
que hace que venzas el mal. Y te explica que el mal tiene que existir para conectarte con el mundo espiritual, para despertarte. ¿Para despertar qué? Para despertar la necesidad de conectarte espiritualmente. Cuando ya sientes que no puedes más, entonces te conectas espiritualmente. Tiene que existir porque necesitamos conectarnos. Pero de eso malo que nosotros vivimos, debemos de saber que va a salir algo bueno. ¿Qué puede salir de bueno de un divorcio, Silvia? Si eso nos hace sufrir a todos. Puede ser que vayas a realizarte como persona que no lo estabas haciendo cuando estabas casada. No te faltaba nada, pero no te estabas realizando como mujer. No te dabas tu espacio, no tenías tu tiempo. Te quiero comentar algo aquí. Para conectarnos con el Eterno, nosotros necesitamos despertar a lo bueno. Debemos de aprender a sobresalir. Y si nosotros nos ponemos a pensar en estos 2 años de pandemia, que tuvimos que usar un cubrebocas por 2 años, tuvimos que taparnos la boca, tuvimos que separarnos, me pongo a pensar, ¿acaso el mundo espiritual, el mundo entero necesitaba que nos taparan la boca por 2 años para que el mundo espiritual descansara, como dice la palabra, que al 7º año la tierra debía dejarse descansar? El mundo espiritual, ¿será que necesitaba descansar y por eso nos taparon la boca por 2 años? Esto será casualidad. Pero espiritualmente, ¿cuál es el mensaje que se estaba plasmando cuando nosotros nos cerraron la boca por 2 años? Dejamos de reunirnos en iglesias, dejamos de reunirnos con amigos, con familiares. Era peligroso hablarle de cerca a las personas, teníamos que guardar la distancia. Había que hablar por teléfono, había que hablar por internet para evitar la contaminación, para evitar la propagación del virus. Pero espiritualmente, ¿por qué se nos tapó la boca? ¿Qué hablábamos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo estamos usando las palabras? Aquí ya vamos entrando en el por qué el sufrimiento. ¿Qué hablábamos? ¿Cómo estábamos hablando? ¿Cómo usamos la boca? ¿Qué palabras hemos dicho? ¿Qué palabras hablas normalmente en tu entorno? Cuando una persona está ya en el desespero, en el que ya no puede más, tiene que saber que quien fabricó su entorno fue su boca. Porque nosotros tenemos 2 formas de crear. Y las 2 formas de crear lo hemos hablado, que es la boca, que crea ángeles, o en los órganos sexuales masculinos y femeninos. Pero la boca crea ángeles, ya sean negativos o ya sean de poder para beneficio. Entonces, si usted se sienta y empieza a pensar, ¿qué tipo de ángeles he creado yo? De acuerdo a lo que usted ha hablado, es lo que usted ha estado fabricando. ¿Sabía usted eso? ¿Usted de casualidad sabía que usted tiene 2 formas de crear? Por esta razón, es mi pensamiento, es lo que yo creo. A nosotros tuvieron que taparnos la boca por 2 años. Calla la dualidad, calla la humanidad, calla de hablar tanta cosa que no beneficia, calla de no hablar pobreza, enfermedad, limitación, dolencia, chisme, hipocresía. Nosotros necesitamos prestar atención a este detalle. El ser humano, ¿por qué hace tiempo se mantiene descubriendo públicamente lo que debería ser en privado? Por razones limpias, por razones sanas. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Cuando nosotros llegamos al conocimiento de que debíamos de taparnos la boca, lo que normalmente estaba descubierto, y muchas veces tenemos descubierto lo que deberíamos de tener cubierto. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos haciendo las cosas al revés. La forma de crear
creamos ángeles con ella. ¿Con qué? Con la boca. Quiere decir, cuando yo me pongo a escuchar estos rabinos que me dicen que mi forma de crear ángeles es con mi palabra, yo necesito crear conciencia de que la palabra es importante, no es cualquier cosa. Necesitamos llegar a ese punto en específico, en el corazón, en el alma. ¿Por qué nos aislaron? Nos trataron como niños escolares después de haber hecho una mala crianza. Nos mandaron a la esquina, a no hablar con nadie, a detenernos por un tiempo. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo las cosas al revés. Hemos estado hablando. La atmósfera necesita sanar tanta barbaridad creada con la boca misma. Y cuando nosotros lleguemos a ese nivel de corrección, que no es otra cosa que cambiar la intención con la que se hacen las cosas, el cómo usar el deseo del alma, nosotros entonces vamos a crecer, vamos a dejarnos de tanto padecimiento, vamos a dejarnos de tanto sufrimiento, vamos a dejarnos de tanta dolencia. Y si todo fluye, estás por buen camino, estás en comunión con el Creador, pero puedes pasar tu día corrigiendo los detalles, sanando la sexualidad, sanando las palabras. ¿Cuáles palabras puedo sanar? Todo lo que suena mal, que no bendice, que no crea, que no construye. Todo eso entonces destruye, enferma las emociones. Nosotros necesitamos sanar. ¿Por qué les hablo de este tema hoy? Porque me estás escribiendo, porque me estás contando lo que estás viviendo. Y entonces cuando yo te pregunto, ¿cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo está tu relación con el Eterno? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo diferente? Me doy cuenta que estás nulo en la espiritualidad. ¿Qué conoces de Kabbalah? ¿Qué conoces de los códigos? Nada. ¿Qué conoces de la Biblia? Nada. Entonces, acércate al Creador. ¿Y cómo me acerco? Bueno, empecemos. No, pero es que quiero algo para allá. Igual me pasa cuando realizo las cameas. Silvia, yo pensé que era más rápido. No, yo a usted le digo. Las cameas tienen un tiempo, tienen un día, tienen una hora, y no para la camea completa, para cada letra que nosotros escribimos en la camea. Hay diferentes tipos de cameas. El clima, la noche, el día, todo cuenta, absolutamente todo cuenta a la hora de realizar una camea. Y por eso cuando usted me encarga su camea, yo le pregunto, ¿estás dispuesto a esperar? Porque si no, no recibo tu dinero. Porque es que lo queremos todo así. Por eso se creó el microondas. ¿Sabía eso? Porque cada vez nos gustan las cosas más rápidas, más rápidas, más rápidas. Por eso se crearon las comidas procesadas. Porque cada vez queremos las cosas más rápidas. Pero en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual lo que te lleva es a entender, a conocer, a meterte, a sumergirte, a corregir para empezar a vivir. No hay otra manera. Con la Kabbalah se nos facilita llegar a la Biblia. Porque con ella entendemos el contenido, el mensaje. Es la forma de entender, la forma fácil. Y podemos verlo en el libro de Génesis. Les voy a poner un ejemplo. Nos dice en el libro de Génesis quién es Dios. Cuando nos dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, en el principio nos está hablando. ¿El principio de qué? En el principio de los tiempos. Creó, ¿qué fue lo que creó? Había un espacio material. Creó, entonces habla de espacio, materia, habla de físico. Génesis te enseña a usar el tiempo, el espacio, la materia, que es de lo que nos habla la ciencia. La ciencia estaba como muy separada de la espiritualidad, pero resulta que la ciencia se separa de la Biblia, pero cuando viene y se le habla de la Kabbalah y empieza a estudiar la simbología y dice, ¿qué es esto que explica la Kabbalah? Es lo mismo que explica la ciencia. Y entonces la Kabbalah lo va llevando a la Biblia, lo va llevando a la Torá. Y estamos teniendo entonces ahora el encuentro de los científicos con lo espiritual. Estamos teniendo ahora el encuentro del sociólogo. Estamos teniendo el encuentro de todos aquellos doctores que decían que la ciencia no se podía mezclar con lo espiritual. Ahora los estamos viendo, lo están haciendo. Entonces cuando se funde este conocimiento, dicen es más fácil entenderlo.
Todo esto que yo pagué para estudiar en la universidad, ahora lo estoy viviendo de forma espiritual. Y es más fácil. Por eso es lo que te estoy diciendo, que no es tener, sino el ser. Cuando entendés lo que es ser, después te lleva al tener. Es más fácil. Perdonen que me dio un poco de tos y tuve que detener el video un momentito. Retomo. En Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿nosotros qué entendemos ahí? Ay, en el principio Dios vino y empezó a crear el mundo, lo que hay, pero no vamos más allá. En el principio te está hablando del tiempo, creó, te está hablando del espacio, de la materia, lo físico. Génesis te enseña a usar el tiempo, el espacio, la materia. Es lo que nos habla la ciencia en las enseñanzas básicas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el hebreo dice, el viento se movía sobre las aguas. Cuando la Kabbalah viene y da la traducción de la Torá, entonces se pueden hacer las traducciones a todas las lenguas y nos dice, el Espíritu de Hashem se movía sobre las aguas. Imagínense que lo hubieran dejado textual. El viento se movía, el viento de Dios se movía sobre las aguas. Nosotros no hubiéramos sido capaces de entender algo así. Si no entendemos que cuando dice en el principio está hablando del tiempo, que hay un tiempo para tener un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó que hay un espacio para todas las cosas, que todavía no estás en el principio de tu milagro. Pero Génesis dice que en el principio creó los cielos y la tierra. No está hablando, Silvia, del principio. Está hablándote del tiempo, del espacio, de la materia. Y en hebreo dice, el viento se movía sobre las aguas. Y es donde la Kabbalah nos explica que es el Espíritu de Dios. Y de aquí se derivan todas las traducciones. El viento, el aliento, el hálito de Dios que fue introducido en el cuerpo de Adán para darle vida. Ese mismo hálito, ese mismo viento llegó a tu vida, llegó a mi vida, y es ese mismo viento el que provoca la creación. Pero entonces, Silvia, ¿qué me estás diciendo? No entiendo. Usted tiene el hálito de Dios en su vida, en su cuerpo. Lo que usted saca de su boca es lo que está creando. Porque usted tiene esa porción del eterno, la tiene usted y la tengo yo. Por eso nosotros somos creadores. Génesis 26 dice, ¿cómo nos conectamos con la creación? Escuche, ¿qué dice esta porción? ¿Es solo un mandato? Vamos aquí. Cuando nosotros leemos de Abraham, usted lee ahí de Abraham, dice, Abraham no tenía la Torá ni la Biblia, no tenía cómo leer las leyes ni los estatutos. Pero ahí dice, Abraham guardó mi sentencia. ¿Y cómo se da una sentencia? Cuando nosotros vamos y leemos, el original del hebreo dice que Abraham guardó su sentencia, lo que el Eterno decretó. ¿Cómo se da la sentencia? Hablada. Hay alguien que la escribe, pero hay un juez que la está decretando, hay un juez que la está hablando. Abraham guardó mi sentencia. Luego fue escrita. ¿Qué? Lo que dijo Dios. Pero después sigue diciendo, guardó mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Los 10 mandamientos que usted y yo conocemos. ¿De dónde sacó las leyes y los mandamientos Abraham? ¿De dónde sacó los preceptos? Que en la Torá, desmenuzándolos, son 613. Luego conocemos 10 y viene Yeshua y lo hace en 2. Para que lo entendamos. No porque quitó los demás, no, sino para que entendamos. Amar al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a Dios con toda nuestra fuerza, nosotros corregimos nuestro andar. Y amamos al prójimo como a nosotros mismos, no le vamos a hacer daño. Ningún daño.
Amar al prójimo como a mí mismo es que yo cuide a los demás como me gustaría que me cuidaran a mí. Así. El principio, Bereshit, nos detalla la naturaleza del Creador. ¿Cuál es la naturaleza del Creador? Él está fuera del tiempo. En el principio creó. Antes del principio, antes de que todo existiera, ya Él existía. Antes de que vos vivieras lo que viviste, Dios ya estaba en control de todas las cosas. Y sabía que no te ibas a morir, sino que te ibas a fortalecer. ¿Cuándo te vas a fortalecer? Cuando decidas sacar el dolor y entender que tenías que pasar y que ya no lo podés sacar. Ya no podés borrarlo. Es una vivencia que está ahí, es una marca de vida, es una marca, es una experiencia. Es una experiencia el abandono, es una experiencia el rechazo, es una experiencia la violación, es una experiencia todas esas cosas, las enfermedades, los accidentes son experiencias de vida. Pero tenían que pasar ¿para qué? Para que provocaran un despertar. Y entonces entendemos que esto nos acerca más al Creador. ¿Cómo me acerca esto? Yo todavía siento dolor. ¿Cómo me acerca este dolor? ¿Cómo me hace mejor persona? Déjame corrijo. Déjame empiezo a ver qué es lo que está pasando. Necesitamos entender estos detalles para amar entonces la instrucción. Si nosotros no comprendemos los detalles, lo que quiere decir el Eterno, nosotros no vamos a amar la instrucción. Vamos a estar en contra de la instrucción como lo estaba aquel hombre que se encontró el rabino en el avión. Él no había entendido el mensaje. Él no había entendido que el Eterno no lo mandó a esta tierra a sufrir, no te mandó a sufrir. Y entonces vos decís, ¿y por qué no soy feliz? ¿Estás listo? ¿Estás lista para empezar? Escuche. Necesitamos entender estos detalles para amar la instrucción. ¿Y cómo entendemos los detalles? Nosotros estamos estudiando con la Kabbalah, que es lo que nos lleva a profundizar. Y escuche, pero esto no es para todos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que tenga ojos para ver, que vea. ¿Y qué significa esto? Usted que tiene entendimiento, ¿qué tiene en esta parte de aquí de los ojos? Usted que tiene entendimiento, entienda, comprenda, capte y aplique. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Quiere decir que tus sentidos están implicados en lo que estás viviendo. Si tus ojos, por eso dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Por qué? Porque no estás viendo de forma correcta. ¿Pero cuál es la forma correcta de ver? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Para darte el fin que esperas. Cuando el Eterno dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, es tiempo de que nosotros revisemos los pensamientos. ¿Qué pensamos? ¿Qué estamos atrayendo con los pensamientos? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros nos acercamos mediante nuestros sentidos. ¿Qué es lo que te tiene en esa situación? ¿Por qué llegaste ahí? El valor gemátrico de Kabbalah es 137. Significa revelando los secretos, los códigos de la Torá. Nos enseña cómo quitarnos los miedos. ¿A qué? ¿A qué le tenés miedo? A comprenderlo todo de forma fácil. ¿Pero para qué entendemos de forma fácil? Para que podamos hacer conciencia y podamos empezar a obedecer lo que el Eterno dice. Pero Silvia, y ahora que estoy en este desespero, ¿qué hago? Hemos hablado de la mente, hemos hablado de los sentidos, hemos hablado de lo que está en juego cuando la persona está en sufrimiento, que está alejado, está desconectado de Hashem. Nosotros necesitamos crear la sorpresa, el factor sorpresa. Silvia, ¿qué sorpresa puede haber en la muerte de un hijo? ¿Cómo voy a superarlo? Lo amo, me hace mucha falta. Agradecerle a Hashem porque te lo prestó por ese tiempo. El matrimonio, el hijo, la casa, todo. Si te apegas a lo que está en esta tierra, no vas a despegarte de la tierra para conocer lo espiritual.
El sufrimiento llega porque estamos apegados a lo terrenal, estamos apegados a esta tierra y no queremos que se vaya nunca el marido y no queremos que se vaya nunca el hijo y no queremos que se vaya nunca la madre y no queremos irnos nunca nosotros. Nosotros entendemos con el estudio de la Kabbalah que nosotros estamos aquí de pasada, que estamos aquí corrigiendo el tikkun y que cada una de las cosas que nos acontece está limando las asperezas que nos lleva al conocimiento de la verdad y que aunque pasen cosas negativas nosotros no podemos detenernos de buscar y de cumplir nuestro propósito, sea lo que sea. Imagínese que yo me detuviera y le dijera al Eterno, ¿por qué me dejaste nacer en un país con guerra? ¿Por qué me dejaste vivir guerra? ¿Por qué me dejaste vivir hambre? ¿Por qué me dejaste vivir tanta pobreza? ¿Por qué me dejaste vivir de un lado a otro? ¿Por qué yo no tuve un arraigo, una base, una familia, quien me enseñara el ejemplo? Lejos de hacer eso, le digo al Eterno que gracias, porque a pesar de haber crecido sin mamá, sin papá, vea dónde estoy. No estoy muerta, no estoy metida en el narcotráfico, no estoy metida en la prostitución, no estoy metida en problemas. Hay personas que lo tienen todo y están metidos en problemas. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que no es lo que tengas, es lo que sos. Necesitas aprender que sos especial, que sos diferente y que eso especial y eso diferente te va a llegar a tener lo que necesitas tener. ¿Necesitamos acercarnos al Eterno? Sí. ¿Necesitamos hacerlo pronto? Sí. Porque si no, no vamos a salir. Y necesitamos, escuche, reeducar el cerebro. Porque si usted piensa lo bueno pasará. Pero si usted piensa lo malo, el mal lo seguirá. Porque usted es lo que piensa. La mente subconsciente no discute contigo, acepta lo que decreta la mente consciente. El pensamiento llegó y al inconsciente se va y lo acepta. Lo acepta y empieza a trabajar para crearlo. Tiene la posibilidad de elegir. ¿Quién? Usted y yo tenemos la posibilidad de elegir. Entonces elijamos salud, felicidad, podemos ser amigables, podemos ser alegres, cordial, amigables. Todos responderán en consecuencia. Esta es la mejor manera de desarrollar una personalidad maravillosa. La mente consciente es la guardiana. Su función principal es proteger al subconsciente de impresiones falsas. ¿Qué significa? Que usted está en control de sus pensamientos. Usted tiene la capacidad de elegir. Se lo vuelvo a repetir. Elija felicidad, prosperidad. Cambie sus pensamientos. Y nunca diga no puedo. Domine el miedo reemplazándolo con la siguiente declaración. Puedo hacer cualquier cosa gracias al poder que hay en mí. Y para terminar ya este video, quiero dejarte una tareita. Recitar el Salmo 92, todo el Salmo 92, que es un cántico. Se conoce como el canto de Adán. ¿Qué es esto? Dándole gracias por la creación. El canto del mundo venidero. ¿Qué es esto? Agradeciendo dónde estás, profetizas para dónde vas. Isaías 10:13. ¿Qué necesitas hacer? Cambiar la mentalidad, cambiar las palabras. ¿Qué es lo que está en juego? Tu vida, tu entorno, tu futuro, la vida de tus generaciones. ¿Qué es lo que está en juego en este caso? Tu mente, tu salud, todo lo que te identifica está en juego. Entonces, entre más rápido lo hagamos, entre más rápido entendamos, más rápido vamos a tener la salida en nuestras manos. ¿Necesitamos agarrarnos de la mano de Hashem? Claro que sí, todos los días de nuestra vida. Necesitamos cambiar, renovar el pensamiento para que el sentimiento cambie y el entorno sea diferente. Siempre espere lo mejor.
espere lo mejor, en serio. Que esté muy bien, mi amor. No siempre puedo estar en vivo con usted para hablar en directo, pero te hago estos videos y me dejas tu comentario ahí al pie del video y ahí yo voy a estarlo leyendo. ¿Está bien? Que estén muy bien. Usted sabe que le amo, le deseo lo mejor. El Eterno está en control de todas las cosas. Créalo y empiece a vivirlo. Que esté muy bien, mi amor. Nos encontramos hasta en una próxima transmisión. Bye.